Buenas tardes a todos y todas, con excepción ahora, testigos y testigas. Bueno, yo escuchaba la introducción de Herman y la verdad que ahí ha tocado muchos aspectos. Creo que la mayor parte de los que estamos acá, me parece que todos compartimos los conceptos centrales, fundamentalmente, diría yo, en cuanto al rol de la policía. Yo siempre digo que una cosa muy curiosa es que si en la Argentina uno mira, digamos, el espectro del delito, no hay mafias. Vieron que acá no hay mafias, digamos. No es como en Italia, en Estados Unidos, en Rusia, en Colombia, en México. Acá no hay mafias. Y no hay mafias porque el rol de la mafia precisamente lo ocupa la policía. Y me parece que es un punto central. Yo siempre lo trato de desarrollar cuando se habla de seguridad o inseguridad, depende de dónde se mire la cuestión. Porque es un problema muy complejo más allá de los, digamos, la utilización política. Ustedes verán que ahora en líneas generales los sectores más conservadores, más reaccionarios, en todos los terrenos, social, político, etcétera, dicen la Argentina es un país inseguro, no con la idea de conseguir seguridad para los sectores trabajadores, socialmente más vulnerables y demás, sino con la idea de seguir fortaleciendo el aparato represivo, el Estado, la policía, o lo que se dijo acá, el aumento de las penas y demás. Del otro lado, el gobierno kirchnerista con su, digamos, delgado barniz de gobierno de los derechos humanos, progresista, etcétera, dice que no, que la Argentina es un país seguro y que hay sensación de inseguridad y demás. Entonces, si uno dice que es un país inseguro, es Clarín, digamos, la derecha, reaccionaria, etc. Y si uno dice que la Argentina no es un país inseguro, que hay delitos, pero no es un país inseguro, porque en todo caso no es un país inseguro, es, digamos, tal. La verdad que si uno tuviese que analizar lo que es la Argentina comparado con otros países, no es la Argentina un país inseguro, digamos. La Argentina no es México, en donde, bueno, aparecen 10 cuerpos decapitados en un baldío y lo anuncian esto en el noticiero, 10 cuerpos decapitados en un baldío, bueno, sigamos, temperatura, humedad, digo, con naturalidad. Eso no es la Argentina, la verdad que no es Colombia, no es Río de Janeiro. Entonces, efectivamente, contra eso la Argentina no es un país inseguro. Ahora, efectivamente hay delitos en la Argentina. El punto es cómo hacemos para proteger, porque creo que tenemos que dar una respuesta. Es decir, si nosotros nos quedamos en la posición de que, la policía es el aparato represivo del Estado, el brazo armado de la burguesía para reprimir y masacrar al proletariado, etcétera, etcétera. Bueno, no salimos de nuestro ring, me parece que, y en todo caso los defensores de los derechos humanos, como ustedes verán, nos dicen, bueno, son defensores de los chorros, de los asesinos, los violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entonces siempre cuando se habla del tema de la seguridad o inseguridad y la policía toco centralmente el problema de la corrupción en el aparato del Estado y lo que es la policía, para tratar de avanzar en algo que creo que todo el mundo lo tiene internalizado, aun cuando sea muy reaccionario. En nuestro país toda la gente le tiene miedo a la policía. Digo, de derecha, de izquierda, los que se dicen que son apolíticos, etc. Todo el mundo le tiene miedo a la policía. ¿Y por qué le tiene miedo a la policía? Porque sabe que normalmente la policía es un poquito esto que decíamos antes, la que administra, la que sponsorea, la que gestiona el delito. Hay un robo en un lugar, che,
si lo podemos resolver entre nosotros, no llamemos a la policía. Hay un despelote en algún lado, tratemos de arreglarlo. La policía, no, que no se meta la policía. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente, aunque racionalmente no lo tengamos muy digerido, todos sabemos que la policía es algo peligroso, algo delictivo. Y como se dijo acá, ¿qué maneja la policía? La policía, junto con un buen sector, el Poder Judicial y el Poder Político, gestiona el delito organizado, es decir, económicamente organizado. Alrededor del delito económicamente organizado gira el resto de los delitos, que son infinitamente menos lesivos e infinitamente más esporádicos. El delito económicamente organizado es un poco la lista que dio Berman hace un ratito: el narcotráfico, la piratería del asfalto, la trata de personas, el robo de automotores, la explotación del fuego clandestino. Sí, todo el delito que necesita una cadena de comercialización. Por eso se dice económicamente organizado. Y como toda cadena de comercialización, como toda empresa, como todo negocio importante en la Argentina, tiene una parte importante en el aparato del Estado. Ustedes habrán visto que acá en la Argentina casi no hay empresario que no sea prebendario del Estado. Bueno, el delito también forma parte de esa lógica y entonces tiene patas importantísimas en el aparato del Estado. Y en el aparato judicial, fiscales, jueces. Ustedes habrán visto las cosas que hacen fiscales y jueces, habrán visto lo que fue el caso Candela, surrealista, lo que hizo el juez Mil de Morón, el fiscal Tavolaro, el fiscal Nieva. Habrán visto lo que hicieron el otro día el juez y los fiscales, que casi son como almas gemelas de los del caso de Candela, los de la provincia de La Pampa. Cómo fabrican resultados sobre la base de algo que también señaló Berman, que es la justicia mediática. Y además de la responsabilidad judicial y del Ministerio Público, que en gran parte participa de la recaudación, porque claro, la policía gestiona y sponsoriza el delito para recaudar, está el poder político, ¿no es cierto? Yo siempre digo que si en un municipio aumenta el robo de automotores, la piratería del asfalto, el narcotráfico, la trata de personas, y hace 20 años que gobierna el mismo intendente o el mismo partido, seguramente algo, pienso yo, tiene que ver ese partido y ese intendente con que el delito, reitero, económicamente organizado nazca, se desarrolle y siga creciendo. ¿Por qué voy a todo esto? Porque creo que es por donde podemos entrar en la idea de que con más represión y más policía vamos a terminar con el delito. En realidad, con más policía y más represión, la máquina de recaudar cada vez crece más. En primer lugar, crece más porque hay más policía. Y en segundo lugar, al aumentar los niveles de corrupción, de represión, la corrupción siempre va en un nivel muy alto. Al aumentar los niveles de represión, aumentan las tasas de recaudación. Ya no es lo mismo recaudar por un delito que tiene de 1 a 5 que si tiene de 1 a 10 o de 3 a 15. Entonces, hay un problema central. Y es la verdad, la realidad nos demuestra, para aquellos campeones de la mano dura, del endurecimiento de penas, etc., nosotros, lamentablemente, a partir de las llamadas leyes Bloomberg, tenemos un código penal casi medieval, con penas que pueden llegar hasta 50 años en algunos casos. La realidad nos demuestra que, la verdad, el delito no ha disminuido. Al contrario, los mismos sectores que pregonan que la mano tiene que ser dura, que fracasaron en todos lados. Digo, Rico fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fracasó Ruclau, etc. La realidad demuestra que eso, la verdad, no fue solución. Y no fue solución porque las leyes y el aparato represivo siguen quedando en manos de los que sponsorizan el delito económicamente organizado. Todo esto atravesado a su vez por el fenómeno del narcotráfico y la droga, ¿no es cierto?, que revienta, diría yo, destruye bastante
la idea esta así un poquito primitiva de que la gente buena no comete delitos y solo cometen delitos las personas malas, deshonestas, etc. Entonces, ¿aumentar las penas para qué? Cuando uno dice que la comisaría recauda, no es una cosa, digamos, un problema subjetivo, que hay un comisario corrupto, que hay un subcomisario corrupto o policías corruptos. La corrupción es estructural, es decir, el mecanismo de recaudación ha sido discutido, elaborado y ferozmente disputado a lo largo de décadas y décadas. En la estructura de una comisaría, cualquier comisaría, por ejemplo, de acá de la capital federal, nosotros tenemos al comisario, 4/4, así se estructura el turno de una comisaría. Y los domingos es el único día que en lugar de 4/4 hay 3/3. Y un 5/4 que es el que va cubriendo los distintos francos en una comisaría. Bueno, ¿cómo funciona un cuarto? Hay un jefe de servicio, que normalmente es un oficial principal, que está sentado en la comisaría. Y después está el jefe de calle, que normalmente es un subcomisario, que es el que a bordo de un patrullero que se denomina siempre el 100, recorre toda la jurisdicción de la comisaría. Hombre clave del subcomisario en cada cuarto, porque el subcomisario dirige el corazón, diría yo, de la máquina de recaudar, que es la brigada. La brigada de la comisaría, que está integrada normalmente por los personajes más densos, más pesados de la comisaría, es la que opera en el terreno y la que previene y la que detecta delitos, contravenciones, irregularidades, pero no detecta delitos, contravenciones e irregularidades para prevenirlos e impedirlos, sino para armar la recaudación. Por eso el subcomisario es un personaje central en el esquema de recaudación. Incluso en muchas comisarías, digamos, la tarea de recaudar no recae en el comisario, sino en el subcomisario. Por ejemplo, nosotros tenemos una comisaría clave en la capital federal, que es la 34, que tiene jurisdicción sobre la villa 11114, que es la que más recauda. Hace algunos años recaudaba alrededor de 6 millones de pesos por mes, ¿sí? Por mes. Clave ahí eran los subcomisarios, que se mantuvieron durante años y años, dejando, incluso volteando a unos cuantos comisarios. ¿Cómo actúa la brigada? La brigada, como dijimos antes, la idea es, bueno, encontrar, por ejemplo, lo que llaman las quintas. Una quinta puede ser un supermercado. El supermercado chino hoy por hoy está cobrando alrededor de 5.000 pesos por mes de protección. Es la protección contra ellos mismos, digamos. Es la protección contra ellos mismos. Al supermercado chino lo roban una vez, 2, 3, 4. A la quinta vez el supermercado se da cuenta que es más barato pagarle a la comisaría que seguir soportando los robos. Bueno, estas son las quintas. Después todo lo demás, los pequeños delitos, porque en realidad el delito no organizado también es controlado por la policía. Y todas las contravenciones que se pueden dar en la calle, el vendedor ambulante, la oferta de sexo, etc., todo es meticulosamente administrado, gestionado, sponsorizado y va a parar a la recaudación policial. Ahora, ¿cómo va subiendo la recaudación? La recaudación no va solamente a los bolsillos del subcomisario, del principal, del comisario inspector, que es el que, digamos, efectúa la tarea de mando en una zona. La zona incluye varias comisarías y sube hacia el poder político, se participa con los representantes del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial,
y los políticos. Ese es el camino que recorre la recaudación. Y parte de la recaudación, además, también va a financiar el propio funcionamiento del aparato represivo, es decir, la luz de la comisaría, el tóner, los papeles, la nafta de los patrulleros, etcétera, todo lo que queda por fuera de la recaudación en dinero y a veces no se puede recaudar en especie, en bienes muebles o inmuebles. Así funcionan las comisarías. Yo esto que estoy describiendo acá con cierto aire de tranquilidad y que algunos nos puede decir, bueno, si usted sabe todo eso, ¿por qué lo denuncia? La verdad lo he denunciado muchas veces, pero no, hasta el momento no he tenido suerte de que se lo haya investigado. Esto es así. Y esto está aceptado por la mayor parte de los partidos políticos tradicionales, por el Poder Judicial. Incluso está aceptado no por los que participan de la recaudación, sino también por el resto. Es decir, bueno, esto tiene que ser así. Es que el poder de la policía es muy profundo, porque la policía está metida en todo el tejido social. Ustedes habrán visto además, no sé, Correa tuvo problemas con la policía, casi cae por sacar bien o mal algunos beneficios, y la verdad que la policía de Ecuador, al lado de la Policía Federal de Argentina, es casi como un grupo de Boy Scouts. Ustedes piensen que una comisaría no recauda menos de 200.000 pesos por semana. Piensen que las comisarías se licitan, es decir, que yo soy comisario y quiero ir a la 34, la tengo que comprar. No voy a ir por méritos o deméritos, sino que la tengo que comprar. Y esto está así aceptado, así aceptado. Aníbal Fernández, que se llevó la policía durante años y años bajo el brazo, siendo ministro del Interior, jefe de gabinete, ministro de Justicia y no sé cuántas cosas más, nunca lo resolvió. Tampoco lo ha resuelto Nilda Garré, que conoce perfectamente todo esto y sabe todo esto. Bien, entonces, la verdad, ¿cómo vamos a disminuir el nivel de los delitos con este tipo de aparato policial, del Ministerio Público, judicial y político? Evidentemente es imposible porque viven del delito. ¿Qué vamos a ganar dándole helicópteros, computadoras, notebooks, perros entrenados, etcétera, a esta policía? Nada, absolutamente nada, porque el problema es el aparato en sí. Al interior de la policía, en realidad, no son todos iguales, porque no todos participan en la recaudación, solo los que están en la cadena esta de mando que brevemente describí. El policía raso, digamos, vive, yo diría, que en una suerte de infierno, porque no debe haber régimen interno más opresivo que el policial. Yo tengo por ahí una causa en donde hay más de 8.000 policías estafados por un estafador que, digamos, era manejado por los jefes policiales, Valleca y Oriolo, los dos que más tiempo estuvieron a cargo de la Federal, que mandaron, por así decirlo, a su propia base en las manos de un tipo que estafó a todo. Bueno, hace 2 años que estoy esperando que la instrucción a cargo cite al estafador a indagatoria, pero evidentemente el estafador no es citado porque va a arrastrar a los policías. Pero bueno, ahí estamos en esa pelea y vamos a ver cómo se va desarrollando. Digo entonces, ser policía y estar en una comisaría significa ganar salarios de hambre, significa que cuando el policía hace adicionales, hay policías que casi no duermen porque están todo el día trabajando y además hacen adicionales. Bueno, el departamento de adicionales, el comisario, etcétera, le roban las horas adicionales al policía. Si el policía trabajó 200 adicionales, le pagan, digamos, 150. Y si se queja porque le roban esas 50, por supuesto, nunca más le dan adicionales. Si un policía, por ejemplo, imagínense ustedes, alguien que se haya creído que la policía está para defender a los ciudadanos, aplicar la ley, aunque les parezca mentira, yo he tenido algunos casos así, de gente que entró en la policía y se creía que la policía era eso,
Bueno, si un policía va y denuncia, por ejemplo, en asuntos internos, que el comisario, el principal, el jefe de servicio, el jefe de calle recaudan, etcétera, del delito, no termina de salir de la oficina de asuntos internos, que de la oficina de asuntos internos lo llaman al comisario y le dicen: mira, ahí tenés un par de amotinados o un amotinado que te vino a botonear, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por este camino yo siempre propongo, y creo que es elemental para avanzar en la seguridad, como una primera medida para avanzar en la seguridad, por supuesto las medidas de fondo, que nadie discute, pero que nos dicen siempre: sí, pero el trabajo, la educación, la sanidad, la integración social son cosas muy a largo plazo. Yo propongo, bueno, mire, mañana podríamos empezar a democratizar el aparato de seguridad, el aparato policial. Y hay que quebrar la lógica de que en el aparato policial sube el que recauda más. No importa lo que sea, lo que importa es recaudar. Entonces, y hay que romper esa lógica, porque si no, evidentemente, todos responden a lo mismo. Y hay que acentuar el control de la ciudadanía sobre el aparato policial. Por eso muchas veces decimos qué bueno que sería que los jefes policiales sean elegidos por votación popular. Porque así entonces el policía y el que va ascendiendo en la carrera policial dependería no ya de cuánto recauda de cualquier manera que sea, sino de que la gente lo vote o no lo vote. Qué bueno sería que pudiera ese mandato ser revocado. Qué bueno sería que el personal policial pudiera sindicalizarse y poder discutir sus derechos, y no que viva las situaciones como la que dijimos antes, que se rompe un inodoro. A ver, se rompe un inodoro en una comisaría y el comisario dice: bueno, en este turno hay 20 pesos por cabeza, recauda los 600 para comprar el inodoro y después lo manda al 100 a buscar el inodoro gratis al corralón ubicado dentro de la jurisdicción. Digo, son cosas así, son cosas así. O pinchó la goma el patrullero porque fueron a más velocidad que la que él le dijo, la goma la tienen que pagar los que van en el patrullero. Todo es así. O chocó el patrullero y entonces le dan 5 días de arresto porque condujo mal. Qué bueno sería que todo esto se pudiese discutir y que el policía raso tuviera un organismo gremial que lo defendiera frente a este aparato que es terrible. Es decir, no hay derecho absolutamente a nada. Me parece que son medidas fundamentales que habría que empezar a tomar, totalmente democráticas, no es nada revolucionario, de izquierda, ni nada, pero sí me parece que se empieza a avanzar en desmontar este aparato. Y me parece que, para ir terminando, podemos entrarle a mucha gente en algo que la gente sabe, como dijimos antes, que le tienen miedo a la policía. No saben, digamos, yo no estoy en política, el señor dice, pero yo a la policía le tengo miedo. Le tienen miedo porque saben que son los delincuentes más grandes. Y una de las maneras de quebrar ese aparato de recaudación es precisamente, me parece, a partir del control popular sobre ese aparato y la posibilidad de revocar mandatos, y a su vez quebrar la estructura piramidal de subordinación y valor, que hace que de ahí adentro el que no está de acuerdo con el aparato de recaudación no tenga ninguna posibilidad, porque además, imaginan ustedes que no es una fábrica donde el gerente lo echa, es un lugar donde no te mandan una carta de documentos, sino que te pegan un tiro, el mejor estilo, para los que somos un poco más grandes, de la película Sérpico, digamos, el que saca los pies del plato pierde. Me parece que es una cosa que tenemos que ir trabajando, pero me parece que apunta un poquito. A todos aquellos dicen, bueno, no, pero más penas, etcétera. La verdad que con más penas no solucionamos nada. Lo único que hacemos es que el aparato de recaudación avance y que desde el punto de vista político, por supuesto, el aparato represivo se fortalezca cada vez más como instrumento de control social, porque para eso lo quieren, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que van logrando no es solamente para los delitos cotidianos, sino para determinadas situaciones de movilización
social, política, etcétera. Ustedes ven cómo se van criminalizando y el sistema va tratando de bajar al estatus, digamos, de delito común todas las protestas políticas. Tenemos miles de compañeros, 5.000, dicen muchos, es muy difícil precisar hoy el número, pero miles de compañeros que están metidos de alguna manera en un proceso penal, imputados, procesados, algunos presos, por figuras que en principio uno las mira y dice, no, esto no es un delito político, porque ya ni siquiera es obstrucción de la vía pública o los cortes, sino que son daño calificado, coacción, figuras que son realmente muy graves, pero que van bajando, digamos, el estatus de la protesta al terreno de la criminalización. Bueno, es un problema complejo porque la derecha nos lleva bastante ventaja, digamos, hay una cierta tendencia natural a decir si acá metemos garrote, etcétera, esto se resuelve, pero creo que dentro del marco de la realidad nosotros podemos decir eso. Acá se viene dando garrote desde siempre, porque la verdad, mano blanda no hubo nunca. Las cárceles están llenas, básicamente están llenas de pobres, pero no solo de pobres, ¿no? También tenemos que terminar con esta idea de que el delito, bueno, afecta más a un sector que al otro. El delito podemos cometer todos. Lo que sí es cierto es que el derecho penal tiene un criterio, que es el de selectividad, y dice a quiénes hay que penalizar y a quiénes hay que penalizar más. Por eso los delitos que cometen normalmente los sectores sociales más vulnerables, más empobrecidos, que a veces tienen, mirándolos per se, una cuota más grande de violencia, pero que la lesión es mucho menor, son mucho más sancionados que los delitos que cometen los sectores medios o los sectores altos de la sociedad. Estafas, defraudaciones, todos los llamados delitos de cuello blanco en alguna época que generan un daño social atroz, tienen penas mínimas que generalmente ni siquiera ocasionan que vaya presa la persona que los comete, aunque robe cientos de millones de dólares. En cambio, el pibe que va a robar a un kiosco un paquete de pastillas con un revólver, ese va preso directamente. Es decir, esta estupidez, bueno, todas esas cosas que escuchamos, que entran a la comisaría por una puerta y salen por la otra. Yo siempre digo que la comisaría tiene una sola puerta, ese es el primer problema. O que acá no va nadie preso, las cárceles están atestadas de gente. Es cierto que no están todos los que tienen que ir, no está Caballo, no está Vudú, etcétera, etcétera. Ahora, las cárceles están llenas en general, como dijimos antes, de pobres. Yo creo que este tipo de charla tenemos que, pues me parece que coincidimos en el grueso conceptual, para aprovecharla, saber cómo damos esta pelea. Porque para cerrar quiero decir algo que tocó también Herman. Yo personalmente creo que la doctrina de la seguridad nacional que utilizaron las dictaduras militares en la década de los 70 y que en base a la doctrina de la seguridad nacional se construyó la figura del delincuente subversivo terrorista, ha sido reemplazada, diría yo, por una suerte de doctrina de la seguridad ciudadana, en donde efectivamente el sujeto peligroso es el morocho marginal chorro. Y a diferencia de la doctrina de la seguridad nacional, que se dio básicamente, por más que se haya extendido en algún sentido, pero básicamente en una guerra de aparatos, la doctrina de la seguridad ciudadana yo la veo mucho más peligrosa porque se mete bien a fondo en el tejido social. Es decir, todos hemos sido víctimas de algún robo o familiares nuestros. Es mucho más difícil discutirlo porque ya no es una cuestión que, bueno, se matan entre herpimontoneros y los grupos de tarea, sino que penetran a todos, más allá, digamos, de todo lo que se llama derechos humanos, pero digamos, básicamente no es un enfrentamiento de aparatos, sino que esto es de todos y hacia todos. Entonces y todo el mundo sabe que puede ser robado, que lo violaron, que qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces entra mucho más fácil la idea esta de que, bueno, tenemos que tener el garrote. Y no alcanza con decir,
son malos, tienen el garrote y le pegan a los pobres. Con eso la verdad no alcanza. Yo creo que tenemos que empezar a decir, son malos, tienen el garrote, le pegan a los pobres, pero además de eso tampoco resuelven el problema, porque el problema no son los pobres, sino los que sostienen el garrote. Bueno, gracias a todos.